Me enteré que mi padre no es mi padre, y casi pierdo la vida. Todo empezó una tarde pegajosa de julio, de esas en que el calor de la ciudad se te mete en los huesos y no te suelta. Había llegado del trabajo con el cuerpo y el alma hechos un nudo. A mis 22 años sentía que la vida adulta era una carrera de obstáculos para la que nadie me había entrenado. Mi puesto de asistente en un bufete prestigioso, que sonaba tan impresionante en las reuniones familiares, era en realidad una trituradora de energía. Ese día en particular fue un infierno en la tierra. Un cliente furioso amenazando con demandarnos por un tecnicismo, mi jefe culpándome a gritos por un error en un contrato que él mismo había supervisado, y la sensación constante de ser un fraude a punto de ser descubierto. Cada minuto se sentía como una hora. Solo soñaba con el santuario de mi casa, con quitarme los tacones que me torturaban, arrastrarme a la ducha y desahogarme con mi mamá. La única persona en el mundo que entendía mis dramas y siempre tenía la palabra justa, un abrazo listo y una taza de té. Pero algo estaba terriblemente, fundamentalmente mal. Entré en casa y lancé mi bolso al suelo. «¡Mamá, ya llegué!», grité, esperando el eco familiar de su voz desde la cocina. Silencio. Un silencio denso y antinatural que pareció absorber el sonido. La encontré en el salón, sentada al borde del sillón, con la espalda tan rígida como una tabla y la mirada clavada en la alfombra. A sus pies, como una ofrenda rota, yacían los pedazos de un vaso y un trapo húmedo a medio usar. No se había movido para terminar de limpiar el desastre. Estaba paralizada. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?», le pregunté, y el aire se sintió pesado mientras me acercaba. Mi primer pensamiento fue que había recibido una mala noticia sobre la salud de algún familiar. Ella levantó la vista y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era tristeza ni preocupación, era pánico puro. Un abismo de miedo y culpa tan profundo que sentí un vértigo físico. «Nada, mi amor, solo se me resbaló un vaso», murmuró. Su voz era un hilo tembloroso, una mentira tan frágil que se rompió en el aire y ni siquiera intentó hacerla creíble. No quise presionar. Estaba demasiado exhausta para una batalla. Subí a mi cuarto, me despojé de la ropa de abogada exitosa como si fuera una piel ajena y me puse un pijama viejo y cómodo. Al bajar, un olor agrio a quemado me golpeó. La cena, lo que fuera que estuviera preparando, se estaba carbonizando en la sartén. Mamá ni se había dado cuenta. Fue ahí, en medio del humo y el silencio, cuando todo empezó a romperse. Apagué el fuego y abrí las ventanas dejando que el aire viciado de la cocina se mezclara con el bochorno de la noche. Nos sentamos a la mesa con 2 platos de sándwiches improvisados, que ninguna de las dos tocó. El silencio era un tercer comensal, uno monstruoso que nos observaba. Finalmente, ella dejó caer sus manos sobre la mesa, un gesto de rendición total. «Tengo que decirte algo, hija, y te juro por mi vida que he intentado encontrar las palabras durante días, pero no existen. No hay forma buena, ni fácil, ni correcta de decir esto». Mi corazón empezó a latir en los oídos, un tambor sordo que ahogaba cualquier otro sonido. Pero la verdad que venía era peor que cualquier escenario catastrófico que mi mente pudiera inventar. «El hombre que tú siempre has creído que era tu papá», hizo una pausa, tragando saliva con una dificultad que pude sentir en mi propia garganta. «Él no es tu padre biológico». El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire, inertes, sin sentido. Pero la siguiente frase fue la que me aniquiló, la que me borró del mapa. Y la verdad es que yo se lo conté, y por eso murió. No entiendo», fue lo único que pude balbucear, una súplica para que se detuviera. Pero la presa se había roto, y el torrente de veneno salió sin control. Me lo contó todo, la historia de Andrés, la infidelidad, el engaño. Me describió cómo durante 20 años había construido nuestra vida sobre esa mentira. Hace 2 años, el pasado llamó a la puerta. Andrés la contactó. Su esposa había muerto y una conciencia tardía lo atormentaba. Quería hacer lo correcto. Esa llamada fue el detonante. El pánico a que ese hombre apareciera y lo destruyera todo. La desquició. Se convenció de que ella tenía que controlar la narrativa.
Pensé que era lo correcto, susurró, y su voz era la de una extraña. Pensé que después de tantos años, él merecía saber la verdad por mí y no por un extraño. Así que un día, mientras él cocinaba para nosotras, con su delantal a cuadros y una sonrisa porque estaba preparando mi plato favorito, ella decidió que era el momento. Se lo contó todo, sin anestesia. La infidelidad, el engaño de 2 décadas, que yo, la luz de sus ojos, no llevaba su sangre. La sonrisa de mi padre se borró del mundo. El clac metálico y agudo de la cuchara de madera al caer contra las baldosas de la cocina fue el sonido más fuerte que había oído en su vida. Se llevó la mano al pecho, no con dolor, sino con una confusión infinita, una expresión de traición tan profunda que, según mi madre, le había arrancado el alma. Y cayó al suelo. El infarto fue fulminante. La verdad lo mató. No fue un simple ataque al corazón, fue una ejecución. Y el arma, cargada durante 20 años, habían sido las palabras de mi madre. Me levanté de la mesa, pero esta vez no era solo dolor, lo que sentía. Era un rencor helado, una rabia tan pura y blanca que me quemaba por dentro. La miré, y por primera vez en mi vida no vi a mi mamá, vi a una asesina. Y en medio de las ruinas de mi vida solo una pregunta nació de los escombros. ¿Cómo se sigue viviendo bajo el mismo techo que la persona que te lo ha quitado todo? Subí corriendo las escaleras, me encerré en mi habitación y no lloré. El llanto vino después, un llanto seco, amargo, de pura rabia. Lloré por él, por mi padre maravilloso, al que le habían mentido hasta su último aliento. Y lloré de furia contra ella, la arquitecta de mi dolor. Esa noche cuando salí a conducir bajo la tormenta, el olor a ozono y asfalto mojado se mezclaba con la bilis de mi rabia. No huía de una verdad, huía de la imagen de mi padre cayendo al suelo, de la cara de mi madre confesando su crimen. Las luces del camión no fueron una amenaza, se sintieron como una invitación, una salida de emergencia. Desperté en el hospital con el cuerpo roto y el alma hecha añicos. Mi mamá estaba a mi lado, una figura constante y silenciosa. Los días que siguieron fueron una tortura. Ella me cambiaba el suero, me ayudaba a comer, me limpiaba la cara con una delicadeza que me resultaba obscena, una penitencia que yo no le había pedido. Y yo la dejaba, mi cuerpo traicioneramente dependiente del suyo. Pero mis ojos la miraban como una extraña peligrosa. Cuando una enfermera alegre me dijo que un tal Andrés preguntaba por mí, sentí una oleada de náuseas. Dígale que se ha equivocado de habitación, y si vuelve a preguntar llamaré a seguridad. Una noche, mientras me acomodaba la almohada con manos temblorosas, mi madre susurró: «Hija, por favor, tenemos que hablar». La corté en seco, con una sola palabra que salió como un trozo de hielo. No. Su rostro se contrajo de dolor, pero no volvió a intentarlo. Una sola palabra había levantado un muro entre nosotras, y mientras yacía en esa cama, con el cuerpo roto, supe que mi primera decisión al salir de allí no sería sobre dónde vivir, sino sobre cómo hacerle sentir, aunque fuera una fracción del dolor que ella me había causado. Una semana después, me dieron de alta. Mi madre me esperaba con el coche en la puerta con una sonrisa frágil y esperanzada. La miré a ella, luego miré la silla de ruedas que simbolizaba mi fragilidad, y luego volví a mirar a la mujer que había destruido mi mundo. «He llamado a un taxi», dije, con la voz plana y fría. Su rostro se descompuso. La esperanza se hizo añicos. Fue la primera vez que le devolví el golpe, y sentí un placer amargo y terrible. Mi padre biológico podrá tener mi ADN, pero el otro, el que murió por una verdad que nunca debió escuchar, se llevó mi corazón y mi alma con él. Y mi madre me lo había arrebatado todo. Me había dejado con un amor eterno por un fantasma y un rencor infinito por la mujer que me dio la vida. 2 fuerzas que ahora luchaban por el control de mis ruinas. Ahora vivo en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. La mayoría de las cajas siguen sin despachar. Monumentos a una vida que no sé cómo reanudar. A veces por la noche miro por la ventana el tráfico indiferente y me doy cuenta de que estoy completamente,
e irrevocablemente sola. Y en esa soledad, ellos dos siguen conmigo, el hombre que me eligió y la mujer que me lo quitó. Mi teléfono vibra sobre la mesa del centro del apartamento, un zumbido agresivo en el silencio. En la pantalla brilla un número desconocido. No necesito adivinar. Sé que es él, Andrés, el origen de todo. Y por primera vez desde el accidente, en lugar de sentir náuseas, siento una fría y extraña curiosidad. Una idea peligrosa empieza a formarse en mi mente. Descuelgo el teléfono.